Tu carro automático se está dañando sin que te des cuenta. No importa que lo cuides, que le pongas buen combustible o que jamás lo lleves al límite. Más del 90% de los conductores cometen a diario pequeños errores que parecen inofensivos, pero que por dentro van castigando la transmisión hasta convertirla en una bomba de tiempo. Lo peor es que nadie te lo dice. Ni el vendedor cuando compras el coche, ni el manual que nadie lee, ni el mecánico que prefiere verte regresar con problemas. Por eso hoy vas a descubrir, por fin, las cosas que nunca debes hacer si conduces un carro automático. Y te advierto algo. Algunas te van a sorprender porque probablemente las has hecho toda tu vida sin saber el daño que causan. Todo comienza con un hábito tan común que la mayoría ni siquiera lo considera un error. Cambiar de marcha mientras el carro todavía está moviéndose. Pasar de reversa a drive sin detenerse por completo es casi un reflejo automático, especialmente cuando estás estacionando o maniobrando en lugares estrechos. Pero por dentro ocurre algo serio. La transmisión automática no está diseñada para invertir la dirección del vehículo mientras las ruedas aún están rodando. Ese simple gesto obliga a los engranajes internos a frenar el peso del vehículo y girar en sentido contrario en un solo movimiento. Es como si tú, corriendo a toda velocidad, intentaras cambiar de dirección sin frenar. Tus articulaciones sufrirían un impacto brutal. Eso mismo le pasa a la transmisión. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Quizá no escuches un ruido extraño la primera vez. Quizá no pase nada durante semanas. Pero cada uno de esos cambios en movimiento desgasta los componentes que mantienen la transmisión funcionando con suavidad y precisión. Primero llegan los golpes al entrar en marcha. Luego el retardo al acelerar. Después los tirones. Y finalmente la avería. Repararlo cuesta miles. Evitarlo solo requiere un gesto tan simple como detenerte completamente antes de cambiar de marcha. Muy parecido ocurre con otro hábito aún más extendido: poner neutral en los semáforos. Durante años se ha repetido la idea de que hacerlo ahorra combustible o reduce el desgaste, pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando pasas de drive a neutral y luego otra vez a drive en cada parada, fuerzas constantemente los mecanismos de acoplamiento de la transmisión. Son piezas delicadas, diseñadas para funcionar bajo carga constante, no para conectarse y desconectarse cada 30 segundos. Es un desgaste silencioso, acumulativo, que va aflojando las tolerancias internas hasta que un día aparece un tirón extraño o una vibración que antes no existía. Además, el ahorro de gasolina es prácticamente nulo. Los autos modernos ya están optimizados para funcionar en ralentí de manera eficiente. Pasar a neutral solo añade trabajo innecesario, riesgo de reacción lenta cuando el semáforo cambia y, peor aún, estrés adicional para la transmisión al volver a engranar la marcha. La forma correcta, segura y profesional de esperar es mantenerse en drive. La transmisión fue diseñada para eso y hacerlo no reduce su vida útil. Al contrario, la protege. Y si alguna vez has sentido que tu carro se apaga, vibra o pierde fuerza después de un cambio de aceite o una reparación, quizá la razón no sea el motor sino un pequeño hábito de conducción que está pasando desapercibido. Lo que viene ahora te va a dejar pensando en cada movimiento que haces detrás del volante. Hay un hábito que miles de conductores pasan por alto y que, sin exagerar, acorta directamente la vida del motor y de la transmisión: manejar con el tanque casi vacío. Suena exagerado, pero no lo es. Tal vez lo haces porque todavía aguanta un poco más, porque luego echo gasolina, o porque simplemente no quieres parar. Pero en un carro automático esto se convierte en un enemigo silencioso que trabaja desde dentro. En la mayoría de los coches modernos la bomba de gasolina está sumergida dentro del tanque. No es casualidad. El combustible no solo sirve para alimentar el motor, también funciona como refrigerante y lubricante de esa bomba. Cuando el nivel está muy bajo, la bomba queda parcialmente expuesta y comienza a calentarse más de lo normal. Ese calor, repetido cada día, reduce su vida útil, la desgasta y la debilita. Cuando finalmente falla, el coche empieza con tirones, pérdida de potencia y, en el peor momento posible, se apaga. Y reemplazar una bomba de gasolina interna no es nada barato. Pero el problema no termina ahí. Conforme pasan los años, sedimentos, polvo y pequeñas partículas se acumulan en el fondo del tanque.
Cuando manejas casi vacío, la bomba empieza a aspirar esa suciedad que normalmente quedaría inmóvil. Esa mezcla tóxica puede obstruir el filtro de gasolina, ensuciar los inyectores y sobrecargar la transmisión que necesita cambios suaves y precisos para funcionar correctamente. Y si tu coche tiene un tanque metálico, el óxido también entra en la ecuación. Es decir, todo lo que se hunde al fondo del tanque termina recorriendo el sistema de combustible cuando decides estirar el tanque un poco más. Ahora piensa en esto. Cuando el motor recibe menos combustible del que necesita porque la bomba sufre o porque hay aire en las líneas, la transmisión lo siente. No recibe la potencia suficiente para engranar las marchas correctamente. El resultado: tirones, cambios bruscos y una sensación de que algo está mal, aunque no sepas exactamente qué. A veces el problema ni siquiera está en la transmisión, está en tu costumbre de conducir casi en reserva. Y si hablamos de enemigos silenciosos, no hay nada peor que el agua en una transmisión automática. Incluso unas pocas gotas pueden convertir el sistema completo en un desastre interno. Mucha gente cree que mientras el coche no se inunde por completo, no pasa nada. Pero la realidad es mucho más delicada. El agua puede entrar a través del respiradero de la transmisión cuando cruzas un charco profundo, una calle inundada o cuando el nivel del agua llega más arriba de lo que pensabas. También puede mezclarse si el radiador tiene una fuga interna, combinando anticongelante con el fluido de transmisión. Lo que se forma ahí dentro es una pasta espesa que destruye los discos de embrague, oxida los componentes metálicos y elimina por completo las propiedades lubricantes del aceite. A simple vista, todo parece normal. El coche arranca, avanza y no notas nada grave. Hasta que la transmisión empieza a resbalar, los cambios se sienten lentos o bruscos y el olor a quemado aparece sin aviso. En ese punto, ya no hay vuelta atrás. La transmisión necesita una reconstrucción completa. Una reparación que puede costar tanto como el valor del coche en sí. Y todo pudo evitarse con algo tan simple como no atravesar zonas inundadas y revisar los niveles cuando el fluido toma un color rosado lechoso, que es la señal más clara de que el agua logró colarse. Por eso, si alguna vez estuviste tentado a pensar solo es un charco, piénsalo dos veces. El agua es uno de los peores enemigos de un carro automático. Entra rápido, destruye en silencio y cuesta una fortuna solucionarlo. La siguiente parte revela uno de los errores más comunes al estacionar. Mucha gente lo hace sin pensar, incluso los conductores experimentados. Pero ese gesto tan pequeño puede ser el responsable de una rotura que te dejaría sin coche durante semanas. Hay un hábito que miles de conductores repiten cada día sin darse cuenta de que están poniendo en riesgo la transmisión de su carro: poner la posición park mientras el vehículo todavía está moviéndose. Parece algo pequeño, algo que no pasa nada, sobre todo cuando te estás estacionando y la velocidad es mínima. Pero la realidad es mucho más seria de lo que muchos creen. Dentro de la transmisión automática existe una pieza diminuta llamada Parking Pole, un pasador metálico encargado de bloquear los engranajes cuando colocas la palanca en park. Esa pieza está diseñada para sujetar un vehículo completamente detenido, no uno que todavía rueda, aunque sea a 1 km por hora. Cuando el coche todavía tiene inercia y activas park, ese pasador intenta engancharse en un engranaje que sigue girando. Lo que ocurre en ese instante es un golpe seco que puedes sentir incluso desde el asiento. Ese sonido incómodo que muchos han escuchado al estacionarse no es otra cosa que la transmisión pidiendo auxilio. En el mejor de los casos, el pasador se desgasta prematuramente y ya no sujeta el vehículo como debería. En el peor, se quiebra. Cuando eso pasa, trozos metálicos pueden quedar sueltos dentro de la transmisión y ser arrastrados por el fluido. Esos fragmentos pueden entrar en canales, válvulas y engranajes internos, causando daños que no solo son costosos, sino también peligrosos. Arreglar ese desastre puede significar dejar el coche semanas en un taller y pagar una factura que muchos preferirían no ver jamás. Por eso, la regla es simple: detén el vehículo por completo antes de poner park. Espera un segundo, siente el coche totalmente inmóvil y recién ahí cambia la marcha. Ese pequeño gesto cuida tu transmisión más de lo que imaginas. Otro error común ocurre cuando bajamos pendientes. Mucha gente cree que poner el carro en neutral para ahorrar combustible es una especie de truco inteligente. La verdad, es todo lo contrario. Cuando bajas una cuesta en neutral, renuncias al freno motor. Y ahora todo el peso del vehículo recae sobre los frenos, que no fueron diseñados para sostener cargas prolongadas sin ayuda.
El calor generado puede ser suficiente para deformar discos, debilitar pastillas e incluso dejarte sin freno en el peor momento. Lo más irónico es que, en los autos modernos, bajar una pendiente en una marcha engranada no solo es más seguro, también consume menos combustible. Cuando no tocas el acelerador, la computadora corta el suministro de gasolina por completo. En cambio, en neutral, el motor sigue funcionando y quemando combustible sin necesidad. Es decir, no ahorras, gastas más. Y además desgastas tus frenos. También está el hábito, muy común entre jóvenes y conductores impacientes, de acelerar fuerte en neutral mientras esperan que cambie el semáforo, para luego pasar a drive de golpe. Ese gesto, que muchos consideran divertido, es en realidad uno de los ataques más violentos contra el convertidor de torque. Al acelerar en vacío, el motor sube revoluciones sin carga. Y cuando metes la marcha de golpe, toda esa energía entra directamente en la transmisión. Es como patear una puerta cerrada. Puede resistir unas cuantas veces, pero no para siempre. El calor generado en el aceite de transmisión sube a niveles peligrosos y el desgaste se multiplica. Si esto se convierte en un hábito, el convertidor comienza a fallar, la transmisión empieza a resbalar y el coche pierde fuerza. Al final, el daño es tan grande que no queda otra opción que reconstruir toda la caja. Un esfuerzo caro, largo y completamente evitable. Y luego está uno de los errores más peligrosos que se cometen por costumbre: manejar un automático usando los dos pies. Puede sonar eficiente, incluso profesional, pero es un error que ha causado incontables accidentes. Cuando conduces con un pie en el acelerador y otro en el freno, tu cerebro tiene que dividir decisiones en milésimas de segundo. En una emergencia, la reacción natural puede confundirse y terminas presionando ambos pedales simultáneamente. El vehículo recibe señales contradictorias y tú pierdes control. Además, apoyar ligeramente el pie izquierdo en el freno sin darte cuenta provoca un desgaste silencioso en el sistema de frenado y puede dejar los frenos esponjosos justo cuando más los necesitas. En un carro automático, la regla universal es clara: conduce siempre con un solo pie. El izquierdo no debería tocar ningún pedal jamás. Dejándolo fuera, eliminas riesgo, estrés y reparaciones innecesarias. La siguiente parte revela un error que casi todos cometen al usar la palanca en modo manual o los modos especiales de la transmisión. Y aunque parezca inofensivo, usado incorrectamente puede afectar tanto al motor como a la caja sin que lo notes, hasta que ya es tarde. Muchos conductores creen que el modo D es suficiente para todo. Y sí, es cómodo, práctico y perfecto para manejar en ciudad. Pero confiar exclusivamente en él significa desperdiciar funciones diseñadas precisamente para mejorar la seguridad, el consumo y la vida útil del vehículo. La transmisión automática moderna no es solo un ponlo en D y ya. Está pensada para adaptarse a distintas situaciones, siempre que el conductor sepa cuándo usar cada modo. El modo Sport, por ejemplo, no existe para verse bonito en el tablero. Está diseñado para dar una respuesta más rápida del acelerador, mantener las revoluciones más altas y permitir adelantamientos más seguros en carretera. El problema es cuando alguien lo usa todo el día. La transmisión trabaja bajo más presión, el motor gira más alto de lo necesario y el consumo se dispara. Es ideal para momentos específicos, no para el tráfico lento de la ciudad. Un carro en modo Sport constante envejece antes de tiempo, aunque el conductor no nota nada durante meses. Por otro lado, está el modo nieve o snow, que muchos ignoran porque creen que no hace falta donde viven. Pero en carreteras húmedas, resbaladizas o con mucha tierra, este modo reduce la potencia inicial para evitar que las ruedas patinen. Es decir, te da control cuando más vulnerables son los neumáticos. Y el modo manual, ese que muchos activan para sentirse pilotos, no es un juguete, es una herramienta. Usarlo mal, como forzar reducciones bruscas o dejar el motor demasiado revolucionado, puede desgastar la transmisión y provocar tirones inesperados que desestabilizan el vehículo. Pero si hay un hábito que destruye carros sin que los dueños lo sepan es no calentar el motor lo suficiente cuando hace frío. En las mañanas heladas, cuando arrancas y empiezas a conducir de inmediato, el fluido de transmisión aún está espeso. Es como intentar correr con los músculos rígidos. La lubricación tarda unos segundos en llegar a todas las piezas y durante ese tiempo el desgaste es altísimo. Solo un minuto de paciencia evita años de daño acumulado. Y no necesitas dejar el carro calentando 10 minutos como antes.
Solo unos segundos para que el aceite fluya correctamente. A esto se suma otro error tremendo: usar el fluido de transmisión equivocado. Muchos creen que cualquier aceite sirve, que es lo mismo, pero no. La transmisión automática es uno de los sistemas más delicados del carro y depende de una fórmula precisa de aditivos, viscosidad y tolerancias. Poner un fluido incorrecto es el equivalente mecánico a una transfusión de sangre incompatible. Puede funcionar unos días, incluso semanas, pero tarde o temprano empiezan los cambios bruscos, los tirones, el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro. Cuando el fallo aparece, el daño ya está hecho. Y hay un detalle que casi nadie entiende: el modo creep. Ese movimiento suave que hace el carro cuando sueltas el freno sin tocar el acelerador no es un error ni una molestia. Es una función diseñada para el tráfico lento y los estacionamientos. Cuando no lo aprovechas, terminas presionando el freno constantemente para avanzar unos centímetros y detenerte de nuevo. Ese uso excesivo desgasta las pastillas de freno y genera calor innecesario, especialmente en el tráfico pesado. De hecho, los fabricantes crearon el creep para facilitar estas maniobras. Si lo ignoras, estás haciendo el trabajo de la transmisión con tus pies, y tus frenos pagarán el precio. Pero uno de los errores más graves aparece cuando el conductor exige al vehículo más de lo que puede soportar: remolcar cargas excesivas. Muchos piensan que si el motor puede, la transmisión también, pero la realidad es otra. El remolque exige muchísimo esfuerzo al convertidor de torque y genera calor extremo. Si se supera el límite, el fluido pierde sus propiedades, se quema por dentro, y la transmisión comienza a fallar sin aviso previo. A veces, un solo viaje con exceso de carga es suficiente para arruinarla por completo. Y todavía queda un hábito peligroso: usar el control de crucero cuando el clima es malo. Si llueve fuerte, nieva o hay hielo, el control de crucero reacciona tarde. Si las ruedas patinan, el sistema sigue acelerando porque cree que debe mantener la velocidad. Es como tener un copiloto que no entiende el peligro. En estas condiciones, usar control de crucero multiplica el riesgo de perder el control en un segundo. La siguiente parte entrará en errores que parecen completamente inocentes, pero desgastan el motor, la transmisión y hasta el sistema de dirección sin que tú notes nada, hasta que ya es demasiado tarde. Hay un hábito que la mayoría de los conductores considera completamente inofensivo, pero que silenciosamente lastima el motor, la transmisión y hasta el sistema de escape: hacer trayectos demasiado cortos. Esos viajes de 5 minutos al supermercado, a dejar a los niños o a recoger algo rápido parecen no tener consecuencias, pero internamente el carro sufre más que en un trayecto largo. Cada vez que arrancas en frío, los fluidos del motor y la transmisión están espesos, tardan en circular y se mezclan con humedad acumulada durante la noche. Cuando apagas el carro antes de que alcance su temperatura óptima, toda esa humedad queda atrapada dentro del sistema, oxidando poco a poco tubos, uniones metálicas y sensores críticos. El aceite tampoco tiene oportunidad de quemar los residuos que se generan en el arranque, así que queda contaminado y envejece más rápido. Y aunque el coche parezca funcionar bien, ese desgaste silencioso se va acumulando con cada trayecto corto. Cuando por fin notas la pérdida de potencia o el aumento del consumo, ya es el resultado de meses, o incluso años, de hábitos poco saludables. Lo más sensato es darle al carro, de vez en cuando, un recorrido más largo para que todo el sistema funcione a temperatura ideal y elimine esa humedad escondida. Otro error peligroso aparece en un momento tan cotidiano como arrancar el coche. Muchos conductores confían demasiado en el sistema de seguridad del vehículo y no verifican que esté realmente en park antes de girar la llave. Las transmisiones automáticas están diseñadas para encender únicamente en park o neutral, pero eso no significa que el sistema sea infalible. Si el interruptor de punto muerto falla o el mecanismo se desgasta, el carro podría arrancar estando en drive o en reverse, provocando un salto inesperado que sorprende incluso a los conductores más experimentados. Ese pequeño movimiento involuntario puede terminar en un choque, un golpe contra una pared o un atropello accidental. Además, arrancar el vehículo en marcha genera una presión tremenda sobre la transmisión, que no está diseñada para recibir fuerza antes de que el motor establezca su lubricación inicial. Pero si hay un modo que muchos abusan sin darse cuenta, es el modo Sport. Es cierto, hace que el carro se sienta más ágil y más vivo. La respuesta del acelerador es inmediata, las marchas se mantienen más tiempo y parece que el coche tiene más fuerza.
El problema es que mantener ese modo activado constantemente obliga tanto al motor como a la transmisión a trabajar por encima de lo necesario. Las revoluciones se mantienen altas aún cuando no hace falta, lo que significa desgaste adicional, más calor y mayor consumo de combustible. En ciudad puede volverse especialmente agresivo. Los cambios se sienten bruscos, el acelerador demasiado sensible y el coche se vuelve más difícil de controlar en tráfico denso. El modo Sport está pensado para situaciones concretas, no para usarlo todos los días. Algo similar ocurre con el modo manual. Muchos creen que pueden ayudar al carro cambiando por sí mismos, pero si no conoces bien la relación entre velocidad, revoluciones y carga del motor, puedes generar más daño que beneficio. Permanecer demasiado tiempo en una marcha baja eleva la temperatura del motor y de la transmisión, mientras que subir de marcha demasiado pronto hace que el motor trabaje con esfuerzo innecesario. En bajadas prolongadas, reducir en el momento incorrecto puede provocar un frenado brusco del motor que desestabiliza el coche y genera estrés en componentes internos. Hay hábitos todavía más sutiles. Por ejemplo, apoyar la mano sobre la palanca de cambios. Parece algo insignificante, casi un gesto automático. Pero esa presión continua, aunque sea ligera, modifica el equilibrio de los mecanismos internos. Con el tiempo, los bujes y enlaces del selector se desgastan y la palanca deja de ofrecer la resistencia adecuada. Es ahí cuando comienzan los problemas. La palanca se siente floja, imprecisa o empieza a costar cambiar entre posiciones. Repararlo puede ser más caro de lo que imaginas, y todo por un gesto que no aporta absolutamente nada mientras conduces. Y si hay una costumbre que casi todos han cometido alguna vez sin saber el daño que provoca, es girar el volante con el carro detenido. Lo que se conoce como giro en seco pone una presión enorme sobre los neumáticos y el sistema de dirección. Las llantas se arrastran contra el pavimento en lugar de rodar, lo que crea desgaste irregular y reduce su vida útil. Además, la bomba de la dirección asistida, las rótulas y la cremallera soportan una carga innecesaria que puede dejarlas dañadas mucho antes de lo esperado. La solución es sencilla: deja que el carro avance apenas unos centímetros antes de girar. El volante se moverá suave, los componentes sufrirán menos y tu bolsillo también. Pero el error más grave de todos está por llegar. Uno que genera reparaciones tan costosas que muchos terminan vendiendo el carro antes que enfrentarlas. Es la luz de advertencia que casi todo conductor ha ignorado alguna vez, y hacerlo puede destruir la transmisión por completo.